Bueno, como decimos siempre, si será por las malas, será informades. Y por lo pronto, mientras no sigamos teniendo conocimientos de la vida espiritual y mística del presidente, vamos a seguir hablando de la política económica de este gobierno y obviamente de la respuesta que recibe, que en el día de ayer fue contundente. Ya lo adelantamos el lunes, iba a ser una semana movidísima en las calles y en la resistencia al gobierno nacional, muy sectorizada. Si repasamos un poco la semana, estuvo la marcha por los científicos, las movilizaciones de la educación, ¿no? De presentación del presupuesto universitario. Tuvimos la movilización de los jubilados, de el Garrahan, bueno, y muchas otras que probablemente no hayamos ni llegado a decir aquí, porque hubo mucho movimiento en las provincias también. Bueno, después lo vamos a hablar, pero hubo movimiento en Neuquén, hubo movimiento en Córdoba, en un montón de provincias de la Argentina que están movilizadas ante la quita directamente, no solo de, en algunos casos, la capacidad de compra o del poder adquisitivo, sino también de los derechos que eso quitan. Y bueno, y esto, que lo venimos hablando, ¿no? En puntual con el Garrahan, de que no solamente son trabajadores que cobran poco, sino que también son familias y pacientes que dejan de percibir de tener garantizado ese derecho. Bueno, muy claro quedó en la tarde de ayer, cuando hubo marchas masivas en todo el país para reclamar por la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, unas movilizaciones en las que confluyeron organizaciones, familiares, trabajadores y personas con discapacidad que se movilizaron en decenas de ciudades del país para reclamar por la sanción de esta ley y por las consignas principalmente de denuncia y protesta contra el achicamiento que está dando el Estado en la materia de discapacidad. En particular, se señala la quita de pensiones no contributivas, la falta de cobertura prestacional y medicamentos y el incumplimiento de cupo laboral del 4%. Además, que los prestadores de servicio están denunciando que el Estado tiene grandes deudas con ellos y una falta de actualización de los honorarios. Entonces, en estas movilizaciones fue muy interesante porque se ve esto, ¿no? No solamente los trabajadores reclamando por sus derechos, sino también la familia, los pacientes, las organizaciones, poniendo en agenda también cómo esto perjudica a toda la sociedad. El proyecto que está... antes de meternos en el proyecto, vamos a ver algunas imágenes de lo que fueron estas movilizaciones para que dimensionemos también. Estas imágenes son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero como decíamos, pasó en todo el país. Ayer se confluyeron en el Congreso de la Nación, pero ya quienes escuchan, antes de que arranquemos nosotros el informativo Farco, habrán ido siguiendo toda la problemática y todas las movilizaciones que ha habido en distintas ciudades, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en distintas ciudades ya venía habiendo presentaciones de esta ley, discusiones, problematización sobre la situación, porque ya está al borde del colapso. El proyecto de ley que hablábamos, que se presentó y que se va a tratar el miércoles que viene, idealmente el miércoles 4, lo que define y establece es que hasta diciembre de 2027 haya medidas para asegurar acceso pleno a prestaciones de salud, educación, trabajo y protección social, regularización de pagos atrasados a prestadores y actualización de aranceles, cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y beneficios para las empresas que las contraten y fortalecimiento de los servicios básicos y de atención. Todo esto en el marco, como decíamos, de un sistema que está al borde de la crisis. ¿Qué respuesta tiene el gobierno nacional para las movilizaciones, para las personas que estuvieron demandando esto, no solo en el día de ayer, sino que vienen teniendo reuniones? Bueno, así lo contaba Marlene Speso, mamá del activista sobre autismo Ian Moche, bueno, un niño que se ha hecho muy conocido por ir a los medios, hablar un poco de su problemática y de cómo también la sociedad es muy complicada para poder permitir tener una vida más tranquila. Y contó en Gelatina el diálogo que tuvo con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, con Diego Spagnuolo, y decía esto. Desde que empezamos a hablar de emergencia en discapacidad, nos recibió Fernando Borrini, nos recibió, como dijo Ian, Julia Mengolini. Bueno, ahora vos, que fuiste súper amable, cuando a Pedro le preguntamos,
nos dijo Matías está con este tema. Es súper importante que hablemos de la emergencia en discapacidad. Mañana es la marcha, que entre esto al Congreso, que se trabaje y que el Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Sí, Agencia ¿por qué Nacional de vos pagás Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapia muchas veces que tenés que pagar. Bueno, la calidad humana de un rinoceronte, ¿no? Los funcionarios de este gobierno. Spagnuolo y compañía expresan un poco la política pública de este gobierno, que es, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Pero lo único que tiene de elemento y de doctrina es la crueldad. Digamos, no hay, podemos destacar el ajuste, podemos destacar un montón de cosas. El único aspecto es la crueldad. Que un nene de 9 años exprese así, de esta manera. Igual, y en la misma línea, hoy escuchaba una entrevista que hacía Ariel Jalad en el Destape a la mañana, y una nena que le pedía al presidente que le pague a sus médicos del Garrahan. O sea, llegamos a ese punto, ¿no? A que nenes de menos de 12 años tengan que explicar algo tan elemental. Sí, y no solamente que con eso, sino también, por ejemplo, niños en la tele también diciendo, ¿no?, que iban a perder a su terapeuta, personas con las que han construido vínculos de confianza porque no les están pagando. Claro, aparte, bueno, eso, ¿no? El hospital no es un lugar donde uno va a hacerse solamente chequeos. También la parte humana es muy importante. Esto que vos mencionabas del cariño que le tienen a los profesionales, y obviamente los profesionales también tienen que tener ese cariño, pero ¿cómo podés tener cariño cuando no llegás a fin de mes y tenés un montón de problemas? Y lo que también el gobierno no se anima es a cerrar los hospitales y a mostrar realmente toda su crueldad, porque yo estoy segura, y creo que todos, que lo que quieren es cerrarlos, pero no tienen los huevos para hacerlo, y van desfinanciándolo y arruinándolo de a poco, que la verdad que es terrible lo que está pasando. Eso en el caso del Garrahan, ¿no? Pero acá en el caso de la discapacidad, directamente, digo, no están teniendo ni siquiera la mesura de la cuestión más de ir desarmándolo de a poco, sino que directamente dicen, ¿por qué yo te tengo que pagar a vos, básicamente, el estacionamiento, ¿no? Con esa crueldad. Recordemos que Spagnuolo es el mismo funcionario que firmó la resolución que decía idiota, imbécil y débil mental para referirse a las personas con discapacidad. No sé si lo recordarán, fue hace muy pocos meses. Pasa que en la Argentina todo pasa muy rápido, pareciera, pero estamos hablando de este tipo. Ahí lo tenemos en pantalla a este Diego Spagnuolo. Ahí agregaba Sol en el chat de YouTube. Entró por ser abogado de Milei, claramente no por estar formado en el tema. Es claro que iba a ser un sorete, que me parece que es un poco la expresión política de una línea que insistimos, reproduce este gobierno, más allá del ajuste, ¿no? Y más allá de que el ajuste no tiene también. No, sí, pero y no tiene ningún ningún peso específico en clave del déficit. Porque si se quiere, eso sería el elemento discursivo o argumentativo propio del gobierno para decir, che, bueno, esta torta de plata es la que se pone acá y nosotros estamos queriendo ajustar. Entonces es parte de nuestra planificación. Esto es parte de la crueldad. Esto no tiene ninguna planificación ni deficitaria, ni mucho menos, sino que es el abandono de personas concreto que hace la política económica y la política social y sanitaria que lleva adelante el gobierno de Milei. Bueno, veremos entonces si efectivamente el miércoles que viene se trataría en la Cámara de Diputados, miércoles 4, este proyecto que es muy probable que recoja bastante acompañamiento, incluso de sectores que en otros temas son bastante colaboracionistas del gobierno, aparentemente apoyarían esto para que efectivamente salga y que sería también un revés, ¿no? Para el gobierno, o por lo menos
una vez que el Congreso defina la política y no sea solamente el Ejecutivo, el que decir, principalmente la cuestión de hacia dónde va el dinero. Ahora, como siempre decimos, lo hablábamos con la educación, con el Garrahan, con la salud, con el trabajo, con todo lo que venimos hablando, con las moratorias, jubilaciones y demás. La línea del gobierno es cualquier cosa que corra del presupuesto que nosotros queremos y de nuestros números será vetada. Veremos si el presidente lleva tan a fondo esa política como para hasta vetar una política que busca poder ayudar a los niños y organizaciones y personas en general que atraviesan o que tienen alguna discapacidad. Va a ser un quilombo el miércoles 4, porque se está sumando este tratamiento de la ley de emergencia. Va a ser el Ni Una Menos ese día, recordemos, ayer lo nombrábamos, se corre para el día miércoles en clave de solidaridad con los jubilados. Va a haber presencia de jubilados también, con lo cual el miércoles va a concentrar, y la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, con lo cual el miércoles va a ser una gran cita de los quizá los problemas más sensibles que hoy en la coyuntura existen en esta Argentina gobernada por Javier Milei, así que obviamente no solamente vamos a estar allí, sino cubriendo y charlando el día jueves alrededor de lo que quede, ¿no? Pero bueno, anticipemos que ya el miércoles va a ser un día de mucha concentración alrededor del Congreso y mucha conflictividad alrededor de lo que va a estar en juego ese mismo día. Así es. Bueno, y entre otras cosas, nos vamos rápidamente a algo que está pasando en el día de hoy. Pero aquí en la ciudad de La Plata, que mucho también tiene que ver con este Ni Una Menos que se viene la semana próxima, que como decíamos ayer cumple 10 años de aquella histórica movilización y que es la continuación del juicio por la muerte de Johanna Ramallo. En el día de hoy está sucediendo ahora, en un rato nada más, la segunda audiencia de este juicio por comercialización de estupefacientes y explotación sexual, que está relacionado con la muerte de Johanna, pero que no imputa directamente por esto, como pedía la familia de la querella, que quería que sean abordado como un narcofemicidio. De esta forma, en el día de hoy estará declarando la madre de Johanna, la querida Marta Ramallo, que declarará de forma presencial. Recordemos que hace 15 días inició el juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 de La Plata. Y en el día de hoy solo ella declarará, venían siendo algunas sesiones de forma virtual, pero esta, por la importancia y la contundencia del testimonio, será de forma presencial. Estamos en el tribunal, nosotros mismos desde trinchera cubriendo esta audiencia, así como estuvimos presentes en la primera, allí en los tribunales de 8:50. El 16 de mayo inició el proceso judicial que está a cargo de los jueces Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo. Como decíamos, el debate se está llevando a cabo de forma mixta. También hay testigos e imputados que van a poder participar de forma virtual, remota, ¿no? Y ahora sí, hablando de conexión virtual, les decimos que estamos ya en línea con el colega Joa Belliggeri, que está en el tribunal de 8:50 para hacer parte de la cobertura de este juicio por la muerte de Johanna Ramallo. Joa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Delphi, Franco, ¿Vale? ¿Están todos por ahí? Sí, estamos todos por acá, buen día. Esperándote Buen con día. ansias. ¿Cómo está la situación, Joa, ahí en 8:50? Primero, ¿me ven? ¿Me escuchan? Te ¿Todo bien? vemos perfecto, te escuchamos bárbaro, así que hemos aumentado técnicamente, sobre todo gracias a la comunidad de trinchera. Bueno, bárbaro, de los errores se aprende. Sí, estamos acá, ya en el Juzgado Federal 2, en las inmediaciones de 8:50, en el marco de, ya habrán estado haciendo la intro de esta segunda jornada por el juicio con Johanna Ramallo. ¿Cómo está la jornada hoy? Bien, está bastante tranquila. Por ahí de las 9 de la mañana se podría decir que había muy poca gente, pero porque la mayoría de los periodistas acreditados, de los colectivos y las distintas agrupaciones que vinieron a acompañar, tenían que entrar desde las 7:30, y para las
8:30 ya estaban todos adentro, pero se ha ido acercando una cantidad de gente considerable, además de 2 carpitas que vemos por allá, que es una de Radio Universidad, que está haciendo una radio abierta, y la otra del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Así que ese es un poco el panorama por acá, bastante tranquilo y bastante frío también. Jo, ahí decías entonces, la familia, Marta y organizaciones ya ingresaron y están adentro del tribunal desde temprano. Así es. Sí, nosotros llegamos y ya prácticamente quedaba la última parte de la cola que se había puesto por allá para ingresar. A diferencia de la jornada anterior que llovía y que habían permitido el ingreso por lo menos hacia el hall, aquel techito que está el hall principal. En este caso está todo cerrado y solamente se puede ingresar habiéndose acreditado, siendo parte de quienes iban a acompañar el juicio. Y sobre lo que está pasando adentro, ¿tienen algún tipo de noticias si ya declaró Marta Ramallo o si ha iniciado la audiencia? No ha empezado nada todavía. Está hasta la última información que tenemos hasta ahora. Viene demorada la cosa. Lo fijo por las dudas. Que yo una actualización de último momento. No, es tremendo esto también. Algo muy típico de los procesos judiciales, los atrasos y destiempos de los jueces para dar inicio a las audiencias, teniendo en cuenta que a la familia le hicieron ingresar antes de las 7:30 de la mañana. Claro, eso te iba a decir raro porque además hicieron ingresar, venir a todo bastante temprano y sobre todo porque se espera una extensa jornada. Declara Marta Ramallo, imagino que ya lo habrán hecho por ahí, pero se espera que pueda llegar a terminar o no y que se extienda hacia una próxima jornada que técnicamente sería nuevamente dentro de 15 días. Bien. Joa, con respecto un poco a la composición ahí afuera, veíamos distintas banderas, presencia de distintas organizaciones, más allá de las 2 carpas que nombrabas, tanto de Radio Universidad como del Ministerio de Mujeres, todo apostado sobre calle 8, por lo que veníamos viendo. Sí, lo que son las carpas están en la esquina, exactamente al lado de donde se hizo el ingreso, pero ya sí lo que son las distintas banderas de las organizaciones y gente que se ha ido acercando está así, exactamente sobre la vereda de calle 8. No hay nada en los costados, digamos, en los laterales. Jo, ¿hay alguien con quien quieras charlar de por ahí para ver cómo se anda la jornada? Eso les iba a decir. La tenemos a Valen por acá, no sé si quieren que charlemos un rato. También se me ocurre, podemos charlar con la gente que está en la carpa del Ministerio de la provincia. Manejás vos los tiempos de este móvil, querido Joa. Claro. Nos vamos a acercar entonces acá a la carpa del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Estamos muy bien de conectividad. Quiero felicitar a los compañeros que están haciendo el Buenas, móvil. ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Trinchera. ¿Alguien quiere dialogar un ratito? Bueno, dale. Buen día, ustedes son del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Bien, ¿qué están preparando acá para esta jornada? Hola, ¿qué tal? Estamos preparando... Disculpa tu nombre, no te preguntes. Mi nombre es Victoria, somos de la Subsecretaría de Políticas Transparentes de Género del Ministerio de Mujeres y venimos a acompañar con un taller de serigrafía. Vamos a estar estampando un pañuelo, viendo, y acompañando. Excelente. ¿Esto estaba pensado para la primera jornada que llovió y lo sancionó? Sí, lo íbamos a hacer en la primera jornada, pero está estudiando el trabajo entero, así que hoy podemos venir a acompañar y vamos a estar estampando en un ratito pañuelos con la gente. Bárbaro. Una última pregunta y te dejo. ¿Expectativas para el afuera, para lo que se ve? Por ahí al principio había poca gente, creo que sobre el principio también el frío. Ahora creo que se ha ido bastante gente. Y también para la jornada de adentro. No, que van a venir más tarde más compañeras, vamos a estar acompañando a Marta y por justicia. Nada. Excelente, muchísimas gracias. Por ahí, dicho lo dicho. Sí, bien, importante también la presencia del Ministerio de Mujeres en este caso, acompañando esto, porque bien sabemos que el Estado es muy, es un actor que también está involucrado en esta causa.
por la complicidad, ¿no? Que también lleva a cabo. Recordemos que hay muchas declaraciones que apuntan también contra la zona roja como una zona liberada por parte de la policía y que también, digamos, aparece el Estado ausente o presente, depende en algunas particularidades, ¿no? La no protección por una parte de personas en la situación como la que estaba Joana, pero por otra parte cuando aparece para garantizarle a los que hoy están imputados justamente la impunidad con la que piensa que cuentan. Así es, sí, en un primer momento por ahí me sorprendió, después dije, bueno, por ahí todo esto, como le pregunté justamente acá a la chica del ministerio, era algo que estaba planificado para la primera jornada, pero que bueno, que se vio tergiversado por la lluvia. Después, lo que es la radio abierta también, que también parece importante la presencia de la universidad, comenzó ya en realidad, o por lo menos dijeron las primeras palabras, pero bueno, de hace un rato ya solamente hay música, no sé en qué momento retomarán, vamos a pasar. Bueno, no sé si quieren que dialoguemos con alguien más, como digo, está Valen por ahí, y si no, podemos agarrar cualquiera algoritmo. Quien vos quieras. Lo que vos digas, manejás vos este momento. Claro. Vamos a ver cómo es. Justo arrancó acá, no se escucha que arrancó de nuevo la radio abierta. No sé si se escucha. ¿Me escuchan? No, te escuchamos bien, ¿eh? Bueno, ahora. Bueno, acá estamos con Valen Cabrera, de la de Gardón y de Liberación, que también vinieron a acompañar esta jornada, como varias organizaciones sociales y también estudiantiles. Así que, bueno, expectativas para hoy, para esta segunda jornada, adentro y también afuera, porque veo que hay bastante más movimiento que la primera jornada, obviamente por la lluvia. Y bueno, por ejemplo, la compañía del ministerio vinieron a hacer, yo que estoy así. Bueno, hola, ¿cómo están? En principio decir que sí, es importante la presencia afuera, en principio para expresar solidaridad, pero también para meter presión, ¿no? Nosotros sabemos cómo se maneja y qué potencia tiene el acompañamiento, no solamente en este caso de los estudiantes, del movimiento estudiantil cultural, sino también de la comunidad en general, que pegó muy fuerte el caso de Joana, así como todos los casos de violencia patriarcal que también han salido de la vida de compañeras, me parece que es algo que signa el caso de Joana y que por eso estamos acá avanzando también. Bárbaro. No sé qué más podemos llegar a... No, a mí me gustaría preguntarle también a Valen en particular, teniendo en cuenta que, digo, porque ella recién mencionaba de la comunidad en general, pero en particular, digo, como representación de un centro de estudiantes, ¿no? Digo, y también entendiendo que vos decías, ¿no? Estaba recién bueno, no sé si me está escuchando directamente ahí, Valen. Sí, me iba a transmitir la pregunta, pero me di cuenta que era mejor pasarle el micrófono. Perfecto. Sí, de a poco vamos a ir profesionalizándonos en todo esto. No, Valen, te quería consultar porque recién decías sobre la presencia de la comunidad en general, pero te quería preguntar en particular por la cuestión también de, bueno, formás parte del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Recién Joa mencionaba la presencia de la radio de la universidad. Digo, ¿qué importancia también tiene que se involucren, digamos, sectores que tienen representatividad y cómo también se hace para llevar estas discusiones a cada uno de los ámbitos de los que forman parte? Lleva adelante ni hablar, es como vos decís, no solamente que es importante digo, también para meter presión, nosotras lo llevamos también para que otros representantes justamente de la facultad, la Secretaría de Derechos Humanos, estén acá viendo el proceso, que sepan que los estamos mirando y que estamos liberando justicia verdadera, que estamos esperando la carácter del juicio, que también, digo, estamos llevando el caso de Joana a las facultades en términos no solamente de visibilizar lo que está sucediendo y que finalmente, digamos, sino también recuperando toda la historia también justamente de las facultades de la vida pública que nos fueron las movilizaciones por la aparición de Joana. Realmente es importante encontrarnos, no solamente porque también porque nada, tenemos que estar, digo, que ya no puede ser ajena el caso de Joana, un montón de otras situaciones. Así que nada, fundamental estar acá buscando y que estemos estudiantes, que estemos estudiantes, y convocar y visibilizarlo, contar cada vez más voluntades y que realmente sea un mundo afuera,
y hay mucha gente, tenemos que estar para meter la atención necesaria. Bien, gracias Valen. Ahí estamos escuchando medio, Joa, como que se corta un poquito porque hay mucho sonido de fondo. A ver, vámonos para allá. Porque se está escuchando. No, igual a vos te escuchamos bien, ¿eh? Es más que nada la bárbaro. cercanía del micrófono. Igual ya ahí nos están diciendo que te dejemos liberado. Así que cualquier noticia, igual estamos acá atentos, nos avisan. Bancame que te doy una noticia de qué se me dijo. No, nada, ingresaron los imputados, recién. Ah. Bien. Así que ese es el momento en el que estamos ahora. Parte de esto que hablábamos un poco de tomaron su tiempo. la dilatación de los comienzos de las audiencias, teniendo en cuenta las convocatorias no solamente a la familia, sino obviamente a los abogadas defensoras, y en este caso con casi a las 10 menos cuarto un ingreso reciente de los imputados en este juicio. Joa, querido, te agradecemos. Sí, imputados que... No iba a decir una última boludez. Imputados que, boludez no. Cabe destacar, hubo bastante quejas por el comportamiento de ellos en la primera audiencia, en la anterior, por, distintas risas, entre otras cosas, burlas que se hacían entre ellos, una cantidad excesiva de pedidas de ir al baño, entre otras cosas. Bien. Bien la aclaración. Bien. Joa, muchas gracias por este móvil, estos minutos, y fuerte abrazo también ahí al cameraman que ha hecho lo propio. Dale, muchas gracias, abrazo para ustedes y nos vemos un rato. Nos vemos un rato. Pasaba el querido colega Joa Belingeri con la anuencia audiovisual del querido Eduard Paz, colegas Tremendo. en acción ahí fuera del Poder Judicial, donde va a estar iniciando, imaginamos que en algunos minutos, esta Esperemos. segunda audiencia. Sí, como decía ahí Joa, muchos señalamientos contra los 8 imputados que forman parte de este juicio, recordemos acusados de conformar una organización delictiva con estructura jerarquizada que operaba en la zona roja, explotando sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, como es el caso de Joana. Estos 8 imputados, como decía, lo pueden repasar en la crónica que está publicada en revistatrinchera.com, donde justamente repasa un poco cómo fue la primera jornada del juicio. Seguramente este fin de semana vayan a poder acceder a la segunda nota hablando un poco de cómo es la audiencia de hoy, que ahí un poco nos la recapitulaba igualmente Joa Belingeri, y obviamente estaremos atentos al minuto a minuto de lo que vaya pasando, toda la cobertura en Trinchera del juicio por la muerte de Joana Ramallo. Ahora sí, nos vamos y volvemos rápidamente. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. ¡Vamos a ganar! ¡Siempre a ganar! Si no puedo por las buenas, será por las malas. No quiere entender por las buenas. Y cuando dicen por las malas, se comportan como adictos. Será por las malas. Lunes a viernes, de 9 a 11, por Radio Trinchera. ¿Tu vieja qué opina? Pregúntale a ella sabe más que yo. Bueno, seguimos entonces y nos metemos rapidísimo en la comunidad de la mano de la querida Male Manés, que hoy nos lleva a otra provincia del país. Sí, pero no para buenas noticias, como que estamos no, acostumbrados ya. Male. ¿No te acostumbraste a las malas? Yo pensé que me traías los mejores 5 destinos turísticos de Neuquén. No, te traigo que Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia, está muy alineado con las políticas represoras de Patricia Bullrich. Así que, bueno, ¿por qué viene esto? Porque 3 fábricas de cerámica recuperadas sufren cortes de luz y gas, intimidaciones por parte de la policía y gendarmería en Neuquén. La más antigua, bajo gestión obrera, es Sanón, que ahora se llama Facimpat. También está Estefani de Cutralcó, que produce ladrillos huecos, y la fábrica de cerámicas Neuquén, ubicada al lado de Sanón, que hacen los mismos productos que Sanón o Facimpat.
Atentos acá los centrípetos de la línea Franquito Cariñano. Sí, ¿no? Los centrípetos que saben que los procesos en la Argentina se dan de afuera hacia adentro y no de adentro hacia Los que afuera. estén esperando el helicóptero y el cabildo y el obelisco y todo eso, Acá la Male Argentina te no es trae así, muchachos. Neuquén. Sí, les traigo Neuquén porque estuvimos charlando con Andrés Blanco, que es el secretario adjunto del sindicato Ceramistas y trabajador de Sanón también, que nos contaba que son todas fábricas recuperadas que transitan la misma historia, el cierre y el vaciamiento de la patronal, el intento de transformar en galpones vacíos las fábricas y despedir a los trabajadores de las cerámicas. La respuesta del sector obrero, para que se me fue, perdón, la respuesta del sector obrero fue llevar adelante la fábrica y ponerse a producir, pero obviamente no tenían el alcance que tenían los empresarios ni acceso a créditos para amortizar los gastos que requieren, ¿no? Las cerámicas y bueno, los servicios también. Pero escuchamos a Andrés que en comunicación con Trinchera nos decía esto. El conflicto actual, digamos, tiene origen en esta cuestión de que la autogestión no ha tenido nunca, y fueron parte de nuestras peleas históricas, ningún tipo de beneficio como si lo tuvieron los propios empresarios que estaban en la empresa, en las empresas, en Sanón, en Cerámica Neuquén, en Estefani, que tenían subsidios en la energía, que tenían acceso a créditos para invertir con tasa subsidiada y muchas veces dejando endeudados créditos públicos, cesión de terrenos para poder montar los emprendimientos de las fábricas, todo eso, nada de eso en todos los años que llevamos, fue algo que las cooperativas, las gestiones obreras tuviéramos y... Bueno, Andrés también mencionaba que las consecuencias de los problemas se empezaron a sentir con los tarifazos en el año 2017, más o menos, que se fue desencadenando en un impacto brutal para las cooperativas ceramistas, y nos cuenta que esto año tras año fue provocando un endeudamiento. También escuchamos nuevamente a Andrés, que nos comentaba un poco más. Y que fue impactando. Nosotros tenemos un problema objetivo, digamos, que somos altos consumidores de energía, porque para llevar adelante la producción esa es una demanda muy importante la que requerimos, y eso fue lo que provocó de alguna manera el endeudamiento que hemos tenido, que lo reconocemos, que sabemos que es así, pero que también hemos batallado y peleado gobierno tras gobierno, porque estamos hablando de años que llevamos sosteniendo la producción. Nunca conseguimos tener esos beneficios que sí tenían los empresarios. Bueno, en el contexto de hoy, es ese, ¿no? Camusi, que es la empresa transportadora de gas, cortó el servicio a las fábricas porque no tienen proveedor, ¿no? Andrés nos contaba también el funcionamiento de las industrias ceramistas. Dice, por un lado, Camusi es el que pone los caños, por decirlo de alguna manera, y las fábricas tienen que tener un convenio o contrato con alguna productora de gas, que hay muchas, por ejemplo YPF, y otras que están al servicio de vender el producto. Y al no tener contrato, Camusi nos intimó y cortó el servicio, no por la deuda, sino porque le faltaba un contrato con un proveedor de gas. Por la deuda, sí, algo que destacaba el entrevistado con respecto a cómo para las grandes empresas sí hay programas de minimizar los costos en servicios y energía, luz, gas, agua, además. Sí, subsidios, seguramente. Pero para las cooperativas no lo hay. En el caso de las empresas recuperadas o para las cooperativas no se contempla esto, teniendo en cuenta que claramente van a necesitar verdaderamente esas ayudas del Estado. Claro que sí, aparte sabemos que cuando ellos tomaron la fábrica a lo que es hoy en día, incrementó muchísimo el gas, la luz, que antes era bimestral, también eso no es un dato menor, ¿no? No hace mucho que se paga mes a mes el gas y la luz. Y bueno, pero la deuda que tienen, eso se está judicializando por otro lado, no es este conflicto el que tienen, sino más bien, como mencionaba Andrés, que no tienen proveedor ni contrato ni con YPF ni con otro proveedor del servicio. También nos cuenta la situación de Cerámicas Neuquén, que hace 4 meses ya está sin producir nada, es la que está hace más tiempo, y lo escuchamos. Y los compañeros de Cerámica Neuquén en particular tienen la luz cortada hace 4 meses porque la cooperativa de energía de Neuquén, CALF,
tiene la tarifa más alta de todo el país, y para una industria como la de alto consumo que tenemos nosotros, se nos generó una deuda de 4 meses y decidieron cortarnos el servicio y nunca más volver a recomponerlo. Hemos hecho varios intentos de ofrecer planes de pago, algunas garantías con terrenos, incluso una sesión que hace Sanón en forma solidaria con los compañeros de la Neuquén para que lo puedan resolver, y tampoco aceptan. O sea, un claro indicador que el objetivo es liquidar las gestiones obreras, que evidentemente, como estamos viendo en este último tiempo, el clima de época empuja a que ese tipo de experiencias no existan, que fueron experiencias que surgieron por necesidad de defender la fuente de trabajo y no transformar esa fábrica en galpones vacíos. La situación hoy es esa. Bueno, también cuenta que la situación en la provincia de Neuquén está muy tensa. Luego del corte de este miércoles en la Ruta 7, se profundiza la violencia hacia el sector obrero, y por decisión política del gobernador Rolando Figueroa, que empezó a alinearse con las políticas represivas del gobierno nacional, el corte de ruta fue con fuerte presencia policial, tanto de policía de la provincia como Gendarmería Nacional, y se sintieron como en la dictadura. También nos cuenta Andrés cómo se vivió esa movilización en Ruta 7. Ahí lo vamos a escuchar. Bueno, claramente lo decías al principio, ¿no, sí, Male? Cuando arrancabas, es la reproducción de la misma política del gobierno nacional llevada a las provincias. Ayer hablábamos de... ¿dónde fue el corte que hablábamos? ¿En la Salada? En el día de ayer, en la Salada. Bueno, también, ¿no? Toda la policía cae ahí a evitar que se den estas manifestaciones. Lo mismo en el Congreso, toda una política represiva que se reproduce en cada conflicto laboral que haya. Y estamos hablando particularmente de una provincia con una tradición de lucha muy concreta, no solamente por estos casos de las cerámicas que venimos hablando, de Zenón como un emblema muy concreto, sino de la recuperación de fábricas, que Neuquén ha sido un emblema muy concreto, y sobre todo estos históricos cortes de la Ruta 7 o la Ruta 22, que han tenido, entre otros, a Carlos Fuentealba también allí, como parte de otro de los conflictos también existentes de la provincia. Bien, escuchamos a Andrés, que nos contaba sobre la fuerte presencia de la policía. Mejor estilo Patricia Burlich, con los jubilados y jubiladas todos los miércoles, con un operativo impresionante, un despliegue enorme que hicieron en estos días en frente a la fábrica, incluso llegando a hacer controles de pedir documentos a los que bajaban de los colectivos, a los que iban pasando, que se acercaban a la fábrica. La verdad que eso es terrible. Nos hace recordar a las peores épocas de la dictadura. En todo este contexto, bueno, lo que decidimos es justamente dar una vuelta de tuerca a nuestro plan de lucha, poner en pie una gran campaña para difundir, ¿no? Porque acá los medios están operando para tergiversar, obviamente para atacarnos, son funcionales al gobierno, muchos de ellos obviamente por las prebendas y los negocios que tienen en común, y nosotros dijimos que nuestro fuerte más grande es ganarnos la comunidad, y lo vamos a salir haciéndolo puerta a puerta en la calle, como hemos aprendido durante toda nuestra historia. Así que esa es una primera definición. Bueno, menciona, ¿no?, que hace falta poner en pie un gran plan de lucha a nivel nacional que ampare a los trabajadores y trabajadoras en este contexto donde el despido y el maltrato al sector obrero es una moneda corriente. Y nos contó que van a poner un alias, que ayer no me lo pasó porque estaban terminando de definirlo, pero que es para que la gente colabore, porque ya hace varios meses que no están teniendo ingresos los trabajadores, que son alrededor de 200, los que están corriendo riesgo de quedarse sin laburo nunca más. Y quien pueda y quiera colaborar, bueno, va a poder hacerlo. Cuando lo tenga lo vamos a pasar seguramente el lunes. Y bueno, quería terminar con una parte del comunicado que sacaron los ceramistas, que dice: los obreros y obreras ceramistas estamos bajo amenaza, no vamos a bajar los brazos y vamos a defender nuestra fuente de trabajo. Por eso nos declaramos en estado de asamblea permanente y movilización, y resolvimos lanzar una campaña de difusión explicando a la comunidad cuál es la situación real que estamos atravesando. Se votó para el lunes 2 de junio llevar adelante una volanteada frente a la fábrica a partir de las 8 horas de la mañana. Trabajar fuertemente un fondo de lucha nacional e internacional sin las fábricas produciendo, paliar la situación es prioridad
para que nuestras familias no pasen hambre, buscando la solidaridad de la comunidad y de las organizaciones que acompañen esta dura situación. Nacionalizar el conflicto. Neuquén es una provincia vista como puntaje y modelo de perspectiva por el gobierno nacional, pero la realidad es muy distinta. Pobreza creciente de más del 35% de la población, cada vez más gente en situación de calle, alquileres impagables, falta de viviendas, escuelas, hospitales y las tarifas de luz y gas más caras de todo el país. En este contexto, el gobierno de Figueroa no puede ocultar su responsabilidad. Obreras y obreros ceramistas, sindicato ceramistas de Neuquén. Bien, muy completo totalmente el informe sobre lo que está pasando en Neuquén con los trabajadores ceramistas que están en lucha, y obviamente le vamos a tener el ojo encima apenas Estel Alias Aima lo va a traer. Y sí, bueno, nos reímos del trepitismo, ese trepitismo de Franco, pero al fin y al cabo el tío profe tenía razón. A veces tiene razón. También quería mencionar que los que hacen están... bowling, pero es verdad. Que hay muchas ceramistas, estas son recuperadas por los obreros, pero acá en la ciudad de La Plata también volvieron a despedir otro trabajador de Fanelli. Y que la producción básica, y que está muy vinculado con el tema de la producción, de la construcción, que es una de las industrias más afectadas por la crisis, que son la construcción de ladrillos, como hay acá, ¿no? En los hornos y demás, la construcción de cerámicos, toda esa producción que depende, obviamente, del activo económico, está en caída muy grande. Sí, la verdad que sí. Y que los empresarios, galpón vacío, les da lo mismo que hablamos en Tierra del Fuego, les da lo mismo convertirse en importadores porque la guita la hacen igual. El tema son la cantidad de familias que quedan totalmente a la deriva por causa de estos saqueadores. Recomendación de una lectura muy interesante, Sin Patrón, Fábricas y Empresas Recuperadas. Es un libro que se construyó a fines de los 90, está en PDF, me acabo de fijar recién en... Mándelo. Lavaca.org, lo produjo la editorial de La Vaca. Sin Patrón es el título. Fábricas y Empresas Recuperadas. Hace un recorrido de todo este proceso en el cual los trabajadores eligen hacerse cargo de los destinos de las empresas cuando sus propietarios se signaban a la quiebra y se hicieron cargo no solamente de la infraestructura del lugar. Y hay distintos ejemplos, distintas discusiones en relación a cómo se organiza luego el trabajo cuando se cambia de una modalidad de trabajo asignado, obviamente por una lógica de la generación de plusvalía, y en este caso en clave de la construcción de una comunidad de laburantes, no solamente para sostener la empresa, sino para preocuparse de algunos problemas que antes no eran del cotidiano de los trabajadores. Es muy interesante. Esta es la tapa, gracias Mati Marchi. La pueden encontrar en PDF por si no lo consiguen en papel. Excelente, lo difundiremos, lo giraremos, lo leeremos entonces. Y Franquito, antes de irnos, pues ya son 10:02, si querés pasemos un poquito en limpio, es parte de la agenda del fin de semana, que tiene que ver con el lanzamiento mañana sábado del Frente Movimiento Derecho al Futuro, ¿no? Exactamente, estamos hablando del lanzamiento que va a realizar el gobernador Axel Kicillof. En este caso va a ser en la capital de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata, más específicamente en el Camping Carlos Quintana de UPCN, de la Unión del Personal Civil de la Nación, el sindicato que representa a algunos de los trabajadores que se nuclean dentro de las estructuras del Estado. Va a estar realizándose, recordemos, es parte de las afueras de la ciudad de La Plata. Para quienes no conozcan, estamos hablando pasando el cementerio de la ciudad, cerca, o mejor dicho, situado en la localidad de Arana, un lugar que tiene algunas particularidades con el acceso, por lo cual para quienes se vengan a esta actividad tengan en cuenta salir con tiempo, ¿sí? Ahí estamos viendo el flyer de convocatoria que anuncia el discurso del gobernador para las 2 de la tarde, 2:30 más o menos va a estar hablando el gobernador, pero va a haber previamente carpas de discusión, algo que es muy similar al esquema que el gobernador replicó el año pasado, también en Florencio Varela, en un acto que se realizó en este distrito de la provincia de Buenos Aires, sin nombre propio, digamos, pero sí con una especie de asamblea en la cual se ratificaba algunos ejes de discusión concretos que en ese momento eran carpas que funcionaban, distintos ejes temáticos. Ahora vamos a pasar los ejes temáticos que hay para este plenario. En este caso estos son los primeros 5: economía y finanzas, que van a estar a cargo
de todos estos son las primeras 5 talleres temáticos. Todos van a estar a cargo de algunos de los funcionarios del gobierno provincial, algunos diputados, senadores, otros concretamente subsecretarios, ministros o secretarios de los distintos del distinto organigrama del Ejecutivo Provincial. Como decíamos, la primera, Economía y Finanzas, va a estar a cargo del ministro Pablo López, el titular de Evapro, Juan Cuatromo, el presidente de ARBA, Cristian Girard, y el economista Roberto Feletti. La segunda, Producción y Trabajo, coordinada por los ministros Augusto Costa, Walter Correa y Javier Rodríguez. Específicamente estamos hablando de los ministros de Producción, de Trabajo y de Asuntos Agrarios. La tercera, Obra Pública y Hábitat, a cargo de los ministros Cato Podis y Silvina Batakis. Educación Pública, bajo la conducción del ministro Alberto Sileoni, en tanto que la de Salud Pública y Ambiente queda bajo la organización del diputado Daniel Goyán y Cecilia Nicolini. Las siguientes talleres, gracias Mati por agrandarlo, pasamos a la siguiente. Ahí vamos. Qué chicato que está. Estamos mal y somos miopes. La siguiente, Comunidad, Territorio, Jubilados y Niñez, a cargo del ministro de Desarrollo con la Comunidad, Andrés El Cuervo Larroque, y la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Se suma también a este taller temático la secretaria general de Gobierno, Agustina Vila. Va a haber una también sobre Seguridad y Justicia, coordinada por Javier Alonso, Santiago Pérez Teruel. La de Ciencia, Tecnología y Universidad, a cargo de Carlos Bianco, secretario de Gobierno, y Roberto Salvareza, uno de los referentes del CONICET. Cultura y Deportes, bajo la organización de Victoria Oneto, Lorena Riesgo y Cristian Cardoso. Y la última, sobre Mujeres, Diversidad y Juventud, que será coordinada por Estela Díaz y Ayelen López. En este caso, ministra de Mujeres y Diversidad, y Ayelen López, directora de Juventudes a nivel provincial. Para quienes quieran anotarse, ¿por qué? Porque todos los talleres tienen inscripción virtual. Van a la página de internet, que es movimientoderechoalfuturo.com.ar, y allí aparece el link para inscribirse. Y si no, googleen inscripción a mesas temáticas durante el plenario MDF, por las siglas, y allí se inscriben. Tienen que poner su nombre, su apellido, el mail, el teléfono y a cuál de las mesas temáticas se quieren anotar. Recuerden que el comienzo, o la apertura, mejor dicho, del predio Carlos Quintana de UPCN en la localidad de Araná va a ser a las 11 de la mañana, con lo cual, para ingresar a las carpas temáticas tienen que acercarse a esta hora. Y como dato, digamos, más político, menos informativo alrededor de este escenario, es el armado político que va a lanzar el gobernador Axel Kicillof. Va a ser el lanzamiento oficial del Movimiento Derecho al Futuro, que pone Mati Marchi. El lunes, que el lunes vamos a tener para charlar. Va a haber seguramente mucha repercusión al respecto, seguramente de lo que diga. Recordemos que se postergó una semana. Iba a ser el sábado pasado por el 24. Por cuestiones climáticas. Iba a ser en el marco del 25 de mayo. Muy similar a lo que fue en Varela. En Varela, recordemos, fue previo a la Semana de Mayo. Fue el comienzo de la Semana de Mayo, el 18 de mayo de 2024. En este caso, el gobernador pone, podríamos decir, quinta o sexta directamente, y ponerle nombre al lanzamiento del espacio político que lo sitúa como uno de los referentes de la oposición para construir la oposición al gobierno de Javier Milei. Veremos cómo se va la discusión hacia adentro, ¿no? Porque, como ya sabemos, hay una discusión abierta hacia adentro del peronismo, poco clara, si se quiere, o mejor dicho, poco difundida el fondo de la situación, poder blanquear sobre todo, y la necesidad de estas mesas temáticas un poco plantean esta discusión de ejes, ¿no? La discusión concreta de qué proyecto de país y concretamente si nos podemos poner de acuerdo en un proyecto de país, pese a que a algunos les interese mal o les parezca mejor tener una terminal política u otro compañero o compañera referente que tenga que encabezar este proceso
proceso de oposición al gobierno de Javier Milei y obviamente construcción de lo que van a ser no solamente las listas de este año, que van a tener las elecciones legislativas, sino también prepararse para el armado del 2027, elección en la que diríamos hay que ganar o ganar, ahí sí será por las malas o por las malas, así que veremos cómo se da todo. Seguramente el lunes vamos a tener algunos coletazos que queden no solamente del discurso del gobernador, sino seguramente de algunas repercusiones que ya ha habido, como han habido también del discurso que dio Cristina el 25 de mayo. También en Capital Federal. Así que veremos cómo sigue todo. Jugadores a jugar, básicamente, a la cancha Ya es directo. tiempo. 10 y 10 minutos de la mañana. Estaremos allí mañana también, el lunes, todas las repercusiones y la cobertura entonces del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, aquí en la Ciudad de La Plata, en el barrio más particular de Los Hornos, Arana. Sí, Arana. Más Arana. Bueno, Casi llegando al el flyer corazón dice de Arana. Los Hornos. Así Está que yo mal le hago el caso flyer. al Kicillof que dice Los Hornos. El flyer está desordenado. Dice primero lo que Sí. sucede a las 14 horas y después lo que sucede a las Un 11. CM para Derecho al Futuro, en la campaña de trinchera. Tenemos a Dispo, los que quieran. 10 y 10 minutos, vamos con la tanda un poquito pasada de las 10 y ya volvemos.